Hola amigos de Contexto. Bueno, en esta ocasión vamos a referirnos al sector minero. Claro. El sector minero tan importante para las exportaciones y para empleos, mano de obra. Esta es la parte, vamos a decir, si lo ponemos en blanco y negro, pues la parte blanca del sector minero. Por ejemplo, la Barrick ha importado, ha exportado, hablábamos en otro programa, pues de todas las exportaciones creo que un 40% y de de las exportaciones totales un 32, un 20%, un 18%. Un 18%. Ella sola. Ella sola. Sí. Ah, no, yo digo el sector minero. Al sector minero aporta al Producto Interno Creo que en Bruto 32, más de un 20. Debe estar un 22 por ahí. Sí. Bueno, y como decía, esa es la parte blanca. Tenemos aquí a Pedro Cava, que me corrige, que es un conocedor, así como de muchos otros temas, pues de la minería también. Bueno, pues me refería a la parte blanca del sector minero, que es pues los dólares que recibimos, las exportaciones, todo lo que es la mano de obra que ofrece a los dominicanos, y también pues por el otro lado vemos pues los pasivos ambientales. Esa es la parte negra. La parte negra, ¿no? Pero déjeme decirle, porque ahora que tú estás hablando de eso, yo quisiera introducir... Fíjate que... ¡Qué racista! ¡Qué contenido! Ya yo me imaginé. Lo bueno es blanco y lo malo es ya negro. Yo ¿Qué me cosa, imaginé. Pero miren estos datos. Ya que hiciste eso, mira, Barrick Gold nada más ya aportó el 35% de la divisa que produjeron las exportaciones del año pasado. Digo, ¿por dónde va la cosa? El 18% del total de las exportaciones. El 95% de Barrick gana el salario promedio de todo lo que trabaja en Barrick son 70,000 pesos. Pero el 95% tuvo que pagar impuestos, lo que quiere decir que ese 95% gana por encima de 35,000 mensuales. Sí, Estamos hablando de los obreros, sí. simple. Ganan por encima de 35,000. Ese aporte, eso es un altísimo, creo que el 25% de todos los aportes que hizo los empleadores nacionales al fisco por impuestos sobre la renta. O impuestos, sí, sobre la renta. Bueno, cuando tú tienes esas cifras, tú dices, pero venga acá, una sola minera te aporta tanto. Bueno, el tamaño de Barrick Gold. Dicen que es la segunda mina. La quinta más grande a cielo abierto del mundo. La quinta. Y la yo había oído quinta la segunda más grande de a cielo abierto del mundo. Fue la primera. Yo creía que, bueno, hay otras más. Antes era la segunda, pero parece que se han abierto otras grandísimas. Y ya la menciona como... Pero la quinta es mucho. Tú no te conformas con ser el quinto más grande. No. De 200 naciones. Pudiera ser que no te conformes. No. Bueno, el asunto es que la minería, ciertamente, como ustedes dicen, es para nosotros... Gold Strike. Uno de nuestros sectores. Esa es la más grande. El desierto de Nevada. Sí, y creo que hay una en Chile que abrieron ya, grandísima, y hay otras grandes que están compitiendo con... Pero a cielo abierto nosotros debemos ser la quinta más grande. Y ya eso es mucho. Claro, es mucho. Porque yo me acuerdo que cuando comenzó Rosario Dominicana, en la década de los 70, 73, 74, 75, cuando entró a producir al mercado, Rosario, que apenas procesaba unas 12,000 toneladas métricas diarias, era la segunda más grande productora de oro a cielo abierto del mundo. Esta, para ser la quinta, tiene que procesar 22 y 25,000 toneladas métricas diarias de material mineralizado. Y un material mineralizado que, aunque en sulfuro, pero es muy rico. Sí. Entonces, es que las cosas han cambiado porque muchos han aprovechado la riqueza. El oro ha mejorado mucho. Esos saltos que dio, Julio, tú que estabas en el Banco Central, ¿te acuerdas que antes el oro, cuando se cotizaba, cuando entró Rosario, ¿a cuánto se cotizaba la onza de oro? ¿Te acuerdas? Era poco más de $100, una cosa así. 80, una cosa así. Pero ahora es a $1,200 la onza. Troy de oro. Ha llegado a 2,000. Sí, ha llegado a 2,000, acordémonos. Entonces, por los 2010. Estamos hablando de una cosa que además es definitivamente
uno de los recursos para atesorar más importantes que hay. O sea, un refugio. Ante la Pero crisis aquí mundial de está ahorro. una información que dice que de la primera día no está. Que no está entre el primer día. Por eso te dijo ahorita de oro a cielo abierto. cielo abierto. Dice, A cielo abierto. Open pit. Bueno, pero incluso hubo un momento que fue la segunda. O sea que es una mina enorme. Sí, sí, pero Rosario, lo que pasa es que el mundo minero vive cambiando Sí, por vive eso, cambiando. porque es muy atractivo. Señores, es un gran negocio explotar oro. Aunque es una inversión Y otra bien cosa, fuerte. Julio, y yo no sabía que el oro es uno de los recursos más escasos que hay. Yo creía que había mucho oro por todas partes. No, hay No es mucho. así, ¿no? Bueno, por eso es el refugio, pero también por eso se le quitó el contrapeso al dólar americano, porque los americanos no tenían tanto oro ya. Sí. O sea, no es Bueno, tan... Por el eso ha asunto subido es que tanto de nosotros precio. estamos en un punto de inflexión Ok, con la entonces minería. vámonos Déjame con contarle. la parte oscura. Vámonos con la parte oscura. Primero, y no la... No, claro. porque ya hemos hablado hablamos de los sueldos que son mucho mejor, Sí. mucho más altos, de la cantidad de empleos que provee, de los dólares que Los entran a la aportes que hace economía al nacional, presupuesto, los aportes que hace al al fisco. presupuesto. Entonces, y vamos a decir cómo controlar la parte oscura y cómo controlar esos pasivos ambientales y sociales. Yo creo que debemos invertir todavía el orden. Mira lo que pasa. Barry Gold, que inició, como tú sabes, en el 2013, y que fue el fruto de una decisión valiente del gobierno de Leonel Fernández, que fue el que le dio paso a esta explotación. Y le dio paso a Cerro Baimón, y le dio paso a las lagunas, Sí. e impidió que se fuera Falcon Bridge. Fue una decisión brillante, firme, contra la voluntad de una sociedad civil Que presionaba muchísimo. y que no quiere saber la minería. Sí. Porque ahí es que se ha ido a refugiar a la izquierda. Como la izquierda ya perdió valores. ¿Tú eres de Se derecha ha ido a ahora? refugiar. ¿Tú eres ¿A de dónde? derecha ahora? A la izquierda marxista, como fracasó. Él fue de la línea roja. Fracasó el comunismo, se ha ido a refugiar. Bueno, pues ya se- en los ya temas se cambió. ambientalistas Parece que abandonó para todo. sobrevivir. Para sobrevivir, Tú lo porque- ves claramente. pero no es un reclamo válido. No, es un reclamo falseado. ¿Tú crees que la cuestión ambiental es algo falso? Te voy a decir por qué. Mira, ¿Por qué es falso la cuestión óyeme. ambiental? No. Planteado como un recurso político, como lo están haciendo la izquierda. Tú lo planteas como tú dominicana. quieras, si tú quieres religioso, Sí, porque yo quisiera, si tú quieres que no- ético, yo quisiera, como tú quieras. Yo quisiera que de Pradel, que tu amigo Enriquito, el diputado de Pradel, que tu amigo Enriquito vayan a Cuba y critiquen al gobierno cubano y al Partido Comunista Cubano por crear uno de los daños ecológicos más grandes que se registran en la historia minera. Hay que hacerlo. ¿Sabes Hay por que qué? hacerlo como se hizo aquí con El- Pueblo Viejo. El también. ferroníquel Y como de se ellos hizo en la Alcoba, está en Pedernales aquí. montaña no muy alta, sino en montaña Pedernales aquí, en ¿qué mediana dejó? montaña. ¿Qué dejó Alcoa? Y se han llevado y han arrancado y no han repuesto nada. Wow. Porque aquí, Falcon Bridge, por lo menos, cuando se llevó la ladera que tú veías desde la autopista Duarte, la ladera que daba a la autopista, llamaríamos a eso ladera oeste. Ahora, después la repobló. ¿Y quién tú dices, explotó en Cuba? ¿Quién hizo la explotación? pues en Cuba? el Estado, que es una mina estatal. Lo que pasa Pero es que en Cuba hay probablemente la segunda reserva más grande del mundo de níquel. Bueno, de aquí ferroníquel. aparece la quinta. Sí. Aquí aparece Pueblo Viejo en Como la la quinta. quinta. ¿Tú ves? Sí. Mi cifra Sí. parece que están Sí, actualizadas. Pero Está esto correcta. del año 2016. Pero yo quisiera pasar revista entonces a ese segundo aire que está viviendo la minería a partir de esa decisión valiente de primero preservar a Falcon Bridge, que se iba. Sí. Pero que hubo- pero está casi cerrada ya. bueno, no, oye lo que pasó. Americano Nickel, que es una empresa creada a la carrera por un fondo de inversiones europeo, ha encontrado que explotando las reservas que parecían ya no tener valor económico, está produciendo 30 y 40 millones de libras. La producción, la capacidad total de la fábrica es 80 millones de libras. Está produciendo la mitad. ¿Y La sabes lo que mitad. anunciaron ellos?
que para el año que viene la van a poner a producir más de la mitad, 50 millones de libras. Entonces, ¿y tú qué piensas de Lomo Miranda? De Loma de Miranda. Que exacto. es una gallo locura negarle a esa gente. ¿Cuál es esa categoría? Es un gallo loco que no sabe lo que hace, que da palos a ciegas. Oye lo que pasa. Pero de Loma miras al Miranda, futuro- oigan esto, oigan lo que les voy a decir. Loma Miranda son 6.000 hectáreas. Eso es lo que es Loma Miranda. Sí. 6.000 hectáreas, ¿verdad? Multiplícalo por 16 y te va a dar el total de tareas. Loma Miranda está justo al lado de una loma que se llama Ortega. Es de Ambas. propiedad. Ambas, como estaban dentro de la concesión de exploración y explotación de Falcon Bridge, Loma Miranda fue adquirida en casi un 80% por Falcon Bridge hace de eso más de 30 años. Lo mismo hizo con ¿Y no Loma era Ortega. Parque Nacional? Lo mismo nunca lo ha sido. Ni lo es. Ni lo es. Nunca lo ha sido ni lo es. Pero además es propiedad en 80% de Falcon Bridge Dominicana, que se la compró a dominicanos que tenían tierra ahí. Bueno, Loma Ortega era por la misma vecina de Loma Miranda, está Loma Ortega. Sí. Loma Ortega era el segundo en el orden de explotación del yacimiento de ferroníquel de Falcon Bridge. Ellos extrajeron ya de Loma Ortega lo que había, quizás 8 o 12.000 toneladas métricas de mineral, con distintos niveles de riqueza, y ya terminaron en Loma Ortega. Cuando ellos entraron a Loma Ortega, eso fue el siglo pasado, los ambientalistas dijeron que el daño que se iba a provocar al cultivo del arroz que está justo en la ladera de ahí de la loma, o sea, tú pasas por Loma Ortega y ves los sembradíos de arroz de La Vega que llegan hasta la misma ciudad, que eso iba a desaparecer, que los daños iban a llegar a la misma población. Bueno, lo que se hizo fue que se ampliaron los cultivos arroceros, ya terminaron, ellos cerraron porque se produjo lo que llaman el cierre ambiental. Tú entras, ellos te llevan a Loma Ortega de paseo. ¿Tú sabes para qué? Para que tú veas la fauna, el bosque, la corriente ¿Cuánto hace de que agua. terminaron en Loma Ortega? Hace mucho más, más de 15 años. O sea que terminaron ya a se finales del pudieron siglo haber pasado. dado. Entonces tú eres Sí. partidario. Terminaron a finales del siglo. Pedro. Entonces ellos dicen, lo mismo que hicimos, porque ¿qué fue lo que ellos te muestran? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos rasparon la parte de Loma Ortega donde estaba mineralizado y lo transportaron en camiones hasta Loma Peguera, y allá fue que Está la procesaron fábrica. eso. Lo metieron en molino y de ahí lo llevaron a la planta de procesos. Entonces, lo mismo harían ahí, porque no van a hacer minería. Ahí lo que Simplemente van a hacer es traer el extracción, material. nada más. ¿Sabe cuánto de esas 4.000 hectáreas que tiene Falcon Bridge Dominicana en Loma Miranda está mineralizada? Un 10%. 360 hectáreas. Menos de un 10%. Es lo que está mineralizado. Claro, si tú vas a mineralizar 360, tú amplías el radio a 400, al 10%. Es la única intervención que se va a hacer. Y ellos presentaron un plan, lo presentó... Y está concentrado en un sitio específico, que no haría en un daño solo al sitio, lugar. en un promo de la loma. Entonces, ellos presentaron un plan que para extraer eso y montar contenedores para impedir que los residuos, la tierra y la piedra que se remueva, vaya a parar a corriente de agua alguna. En Loma Miranda solo hay un río, uno solo. y no dicen que nacen todos los ríos ahí. Claro, si tú le creas hablador del cura de Rogelio o al obispo de ahí, que son unos habladores, eso es lo que ellos dicen, sin ninguna comprobación. Dio pena ver a la Cámara, a la diputada. no, a la entidad esta de que los científicos de aquí, Ah, la Academia de Ciencias. la Academia de Ciencias, decir que ahí nace el río. Óyeme, eso fue una barbaridad. Eso fue una de las metidas de pata más grandes que tú te puedes imaginar, porque una entidad que diga eso y no lo pueda comprobar, pierde toda autoridad para hacer una Y la Academia Academia de Ciencias. Pero a mí me extraña que ellos Una hayan cosa- dicho una algo cosa como gravísima. eso. Tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir
con este tema. Vamos a seguir porque Pero hay dos mineras más en el ambiente. Yo tengo que una están en pregunta proceso, central, porque tú eres un defensor acérrimo. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que todo lo que sea mineral en la no. cordillera central se le entra a dos manos? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, señores, Aquí ha habido acusaciones en la pausa. aquí hay un defensor incondicional y acérrimo de que acaben con toda la cordillera central, de que le entreguemos todo a la empresa minera, que no cuidemos los bosques, que no cuidemos el agua. Él no ha dicho eso tampoco, parece Julio. ser, no, claro, él no lo va a decir así, pero lo que implica no tener una preocupación de la conservación ambiental por sobre la minería y por sobre la conservación del agua para conservar la agricultura, que es lo importante. Lo importante de la agricultura no es la minería. Nosotros podemos vivir sin minería, pero sin agricultura no. Sin agua no. Mira, para Pedro, tu ¿cuál es tu tranquilidad, posición? para tu tranquilidad, Julio, yo creo que la minería que se haría, por ejemplo, en Loma Miranda, para extender la vida, para extender la vida de Santo Dominicana, sería la última en superficie, porque proseguiría como sigue con Barry, que es el que tú sabes que es en superficie. ¿Tú sabes por qué? Porque los minerales que quedan ya ricos del país están en profundidad. Y de eso vamos a hablar, porque hay información reciente, algunas de ellas no han salido en los periódicos todavía, pero yo, como me mantengo en contacto con los ingenieros geólogos, amigos míos, conozco bastante lo que está pasando. Miren, Falcon Bridge necesita Loma Miranda y Americano Nickel, que es la empresa que ahora está operando la planta, porque con eso extiende la vida 20 años más. Está en este momento explotando nada más lo que parecían yacimientos no utilizables por una gran empresa. Para que tú veas lo importante que a veces significa asociar estabilidad a las empresas. Sí. Esta se conforma con producciones más pequeñas. Una grandota, como Strata, por ejemplo, dijo que estaba agotado ya porque no podía producir 60, 80 millones de libras. Esto con 30 resuelve. Pero ¿sabes por qué resuelve? Porque el presidente y el segundo a bordo son ingenieros de minas. Sí. Y agarraron, lo primero que hicieron fue reducir los costos. Ya los camiones son grandotes de 60, 80 toneladas. Ya no están sacando. Ya los redujeron. Ya solo cortan lo que imprescindible, van directo al mineral que está rico en... O sea que además están cuidando más el medio ambiente. Sí, se refleja en eso, pero es por economía, claro, que lo hacen. No por cuidarlo. No, lo hacen por economía. Pero se han cuidado mucho de reponer los daños al ambiente, etcétera. Probablemente en Loma Miranda sea la última minería. ¿Saben por qué? Oigan lo que pasó. Cerro Maimón agotó su yacimiento de cobre en Cerro Maimón, el cobre bidón. Y allí parecía que se iban. Se hizo una inversión de 120 millones de dólares para extraer cobre, oro y plata. Pero el cobre en primer lugar, porque sorprendentemente el yacimiento de superficie tenía una riqueza de 4%. Cuando los chilenos se enteraron de eso, que son los mayores productores de cobre del mundo, dijeron, pero es un Potosí, pero muy chiquito. ¿Y cuánto es lo promedio en proporción de cobre, por ejemplo? No. 4% de cada tonelada es una cosa increíble. No, es muy alto. Normal, bueno, pues oigan lo que pasó. Ellos dijeron que esa inversión era para 12 años. En efecto, se agotó. ¿Y sabe lo que aconteció? Que descubrieron que después de llevarse la capa, haciendo perforación, encontraron mismo yacimiento a profundidad. Entonces entonces decidieron una inversión nueva, que yo no sabía que la mayor parte de la estructura de molienda van a tener que cambiarla por otra, y muchas cosas van a tener que cambiar. Por la profundidad. Porque es un material que está en profundidad y probablemente tenga otra composición. Sí.
pero es rica también. 2.5 de ley tiene gramos por 2.5%. Eso 2.5% por tonelada métrica tiene de cobre. O sea, la mitad. Riquísimo. Sí. Mucho más rico que cualquier yacimiento de cobre de Chile o de Perú, que son los grandes. Bueno, ya llevan 160 metros de perforación. Wow. Ya ordenaron los equipos que se necesitan para una minería subterránea, etcétera, y van a extender la mina por 15 a 20 años más. Primera cosa. La diferencia en la La explotación inversión es considerable, por a cierto. profundidad y a Estamos superficie. hablando de más de cientos de millones de dólares. Es bueno decirle a los amigos, Pedro, ¿cuál es en cuestiones de efecto la minería de superficie y de profundidad? Bueno, ¿cuál es el la efecto? minería subterránea, por ejemplo, allá en San Juan de la Maguana, en Romero, lo que se pretende hacer es que a 300 metros de la loma van a tunelar, le van a meter un pinche, le van a hacer, ¿no? Y van a llegar hasta el centro de la loma, donde está el yacimiento, y van a extraer de ahí, porque es un tipo de estructura muy específica que raspa, carga y saca. Entonces, eso va a pasar a un molino que va a limpiarlo, a procesarlo, a molerlo, tan fino que parezca una leche. Se va a meter en unos toneles y se va a exportar, porque se va a probar ahora, por cierto. Sí. Por ahí mismo se va hacia Canadá, donde se va a hacer el proceso ya. Se le van a aplicar los químicos que se aplican para separar el cobre, el oro, la plata, porque es rico en esos tres. Sí. Pero fundamentalmente tiene oro. Este es un yacimiento de oro. Ahora, ¿por qué Romero luce un proyecto de nueva minería que parece que tiene todas las de ganar en el paso que le falta, que es la concesión de la licencia ambiental? Que debe dar Está en medio ambiente el ahora mismo, Ministerio todavía. ya lo aprobó Minería y el Ministerio ¿Y por qué de Energía y todavía ha Minas. salido Sí, como que ya está un rumor aprobado. de que ya fue aprobado por el gobierno? Porque parece que ya no hay resistencia, la Que racionalidad se van está a comenzar a hacer imponiendo. una carretera aún sin la licencia ambiental. No, sí, eso no es posible. Oye, ¿qué es lo que pasa? Una carretera de 30 Se kilómetros. necesita la licencia ambiental y aún después de la licencia ambiental viene un segundo paso. Porque eso lo que te da la licencia ambiental es la licencia para tú elaborar el proyecto. El proyecto no está hecho. Falta saber, esa infraestructura significa una carretera Claro. de Entre Sabaneta 30, y Hondo de Valle. 23 kilómetros de largo. Una carretera de doble vía que comunicaría esas dos poblaciones. Se necesita una inversión en estructuras de comunicación moderna, hasta fibra óptica van a llevar allá. Sí. Energía eléctrica, hay que mover unos molinos pues, bastante pesados. Claro. Se necesitan una inversión en 3 piscinas gigantescas que se van a hacer ¿Cuánto es la inversión, Pedro? para recibir agua de lluvia, porque el río San Juan pasa de Loma Romero, pasa a 1500 metros de distancia. O sea que Allí no se toca. peligroso. se alcanza a ver Peligroso. miércoles, pero oye lo que van a hacer, Peligroso, Pedro. no van a usar el agua del río, van a hacer con tiempo, un año antes, una piscina, porque parece que hay mucha pluviometría ahí, para recibir el agua lluvia que caiga, almacenarla y pasársela al molino y reusarla. Entonces se va a convertir eso con el agua más la molienda en, Pero ¿tú crees en un que- lechado. tú crees que un- Ese lechado se va a mandar al Pero- extranjero. No se le va a aplicar ningún químico, solamente agua al molino. Por eso yo no creo que eso tenga. El gobierno se ha dejado chantajear, creo yo, de los grupos ambientalistas. O quizás estar consciente. Porque la verdad es que no va a haber daño al ambiente, ni siquiera la afectación Tú has a la ido, fuente de conoces agua. bien el proyecto, conoces la zona. Sí, yo lo que pasa es que yo he estado en contacto con el ingeniero José Mesa y con Julito Espaillá, que fueron los promotores de eso. Pero tú no has Y ido. conocí el proyecto por mucho antes de que se diera a conocer en público. Y sabía de los progresos. Sí. Cuando Julio me decía ahorita, mira, eso es apenas una punta del iceberg, porque la cordillera central está llena de oro. Le dije, Julio, no repita cosas que no están sustentadas en información. Como pasó Julito con Barry y también. José Barry Mesa, ahora duplicó la reserva. Julito y José Mesa han hecho
perforaciones desde casi el centro mismo, porque la concesión de Gold Quest, que es la empresa canadiense que tiene Que la es socia de concesión la de Barrick, exploración, llega hasta casi La Vega, por ahí, por la montaña, por la misma cordillera central, llega, pero mucho más allá de La Vega, desde San Juan, cruza. O sea que ya tiene la y se concesión de acerca. toda Sí, esa área. ellos han hecho perforaciones por todas partes. ¿Dónde se han encontrado indicaciones de oro y otros metales básicos? Ahí y en el extremo, allá en Dajabón. Allá en las estribaciones de Dajabón se han Eso es encontrado. restauración. En restauración. Ya muy Ahí- lejos. Ahí se ha encontrado bastante. Y tienen también concesión Mira, ahí. todo es cordillera central, desde San Juan hasta allá. Hay algunos puntos que no lo tiene bajo concesión Gold Quest, por tanto no puede hacer exploración, que están inexplorados de la cordillera central. El señor dice que hay mucho oro, pero nadie ha ido a hacer un hoyo ahí. Dicen que nadie ha perforado. Sí, también se ha nadie hablado tiene ninguna mucho comprobación. de- Hay supuestos. en el norte que la compañía de Hillary Clinton y su hermano han- Eso Oye es lo el que lado pasó. haitiano. Oye lo que pero pasó. también por Montecristi. Bueno, déjame decirte. Bueno, no, por Montecristo, no, por Dajabón. Gold Quest conoce muy bien a la compañía canadiense y francesa que están haciendo. No, Newmont que está allá. Newmont es americana. Que está haciendo exploración en Y el hermano de parte? Hillary. del otro parte? lado, Ah. del otro lado de restauración, del lado haitiano. No han Era- encontrado, ¿No han no encontrado? han encontrado Sí, valores han importantes. encontrado. No han encontrado valores económicos para montar una minería. Por eso no se ha hecho. Entonces es mentira lo que se No, dice. no, es verdad. Absolutamente No se ha hecho por la mentira. inestabilidad política de Haití. Óyeme, Que no se atreven a invertir. óyeme, la minería. ¿Quién invierte ahí? La minería no puede esconder información, porque cada uno de esos procesos exploratorios lo paga la bolsa. Porque esa gente, ningún es loco para ponerse a gastar millones de O sea, que dólares eso que son no acciones sea de la fruto bolsa. de inversionistas del público que quieren sacarse la lotería, porque eso es como sacarte la lotería. Cuando tú compras acciones de una minera de esa para hacer exploración, no se han encontrado todavía valores importantes que justifiquen una inversión Pero no se han ido. para explotación. Pero era muy atractiva porque la misma formación geológica que aparecía en restauración parecía verla. Sugería. Oye, pero, al otro lado, porque es al otro lado que está de la loma, ahí está Haití, pero no apareció. Tienen tan mala suerte los haitianos que todavía no han encontrado La inestabilidad valores política que no le importantes permite. de oro y plata. Bien. Seguimos de este Yo lado. creo que Loma sigamos con Romero. Una vez Romero reciba la licencia para elaborar el proyecto completo de factibilidad y le diga al Estado, mire, ahí nosotros vamos a invertir 250 millones de dólares para una minería que va a producir tanto. Entonces se discute el contrato. Entonces ahí es que se hace el contrato de Ahí es que cuánto se hace el recibiríamos contrato de nosotros. participación de tanto ellos como también de la región. Sí. Porque a la Claro, región hay le que toca. darle una participación 5%, lo que sea, 10%. También en el contrato es que se consignan las responsabilidades ambientales, los costos de cierre de la mina. Ellos presentan y nosotros aprobamos o nosotros le No, exigimos de entrada. discutimos. Es una propuesta que a ellos lo que se les va a dar el permiso para que elaboren una propuesta que ellos todavía no tienen. Uno de los problemas que uno le causa risa es que Romero es un proyecto todavía. Romero no tiene ni siquiera una propuesta conformada porque no ha recibido la licencia para preparar la propuesta, que toma un año más. Y ese problema que Toma un año más Sí, sí. hacer Mucho planos se habla. de inversión, diseño y plano, todo eso. Mucho se habla también, Pedro, de esos permisos que muchas veces en el país se han aprobado y después se han retirado y la inestabilidad que esto causa. Bueno, lo que se está hablando precisamente en Gold Quest es lo siguiente. Gold Quest lleva más de 10 años, mucho más, haciendo exploración. Invirtió un dinero en eso. Encontró ya suficiente, ya tiene lo que se llama reservas probadas. Hay siempre reservas probables. Hay indicadores primero, después eso se convierte en reserva probable. Y si tú perforas más específicamente y más cerca y con mayor profusión, tú consigues entonces probar reservas. Las reservas probadas de Gold Quest superan los 3 millones de onzas de oro.
más probablemente 2 o 3 veces plata y también cobre. Hay algo de zinc. Entonces eso te justifica ya una inversión. Sí. Ellos dicen que con eso ellos presentan una propuesta de explotación y eso fue lo que ellos consiguieron ya que se le aprobara primero minería y después el Ministerio de Energía y Minas. Porque lo que sigue ahora es explotación. Tú recibes un permiso de exploración. Sí, y ahora Tú es te ganas el explotación. derecho de si encuentras, tú eres el primero en explotar. Porque el Estado pudiera ahora decirle, mira, a mí no me interesa tu propuesta. Y entonces es mi dinero. Bueno, lo siento, pero no estoy Y interesado. entonces, puede pasar eso. Adiós, pero el Estado puede negarle, ya tú perdiste tu dinero. La exploración es un albur. Entonces, el Estado ahora no tiene otra salida que aprobarle a Gold. Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando el Ministerio de Energía y Minas elevó su aprobación ya, Isaconde, lo mandó al Poder Ejecutivo para que éste a su vez lo remita al Ministerio de Medio Ambiente, está retenida en Palacio. Un año. Bueno, nos vamos a la pausa. Eso ha y creado, entonces eso ha tú- creado tremenda y tú preocupación justamente en los inversionistas Eso mineros. contradice justamente lo que tú acabas de decir, que una vez pues ya se dijo que había oro, el gobierno estaba Entusiasmado con la cosa, claro, pero le ha temido a los efectos probablemente políticos, a lo que dicen los ambientalistas de la zona, a Eleuterio, el amigo de ustedes, a otros más Un que gran se ponen profesional, un gran que profesional. viven exagerando la nota con respecto a esto. Vámonos a la pausa y cuando vengamos Pedro nos dirá pues por qué es exagerar esta situación. Claro que sí, hombre. Decir que esto puede dañar consecuencias con el agua, ¿Y de con la qué tierra manera? y a las comunidades aledañas. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el periodista, comentarista, Así es. estratega, minero, petrolero. Y no vas a ser amigo. Y amigo dije el primero. No, porque- no lo dijiste. Yo creo que te arrepentiste. ¿Por qué? Pues amigo entonces. Pedro Cava, quien es un defensor rabioso de todo lo que sea minería en la República Dominicana sin considerar los efectos ambientales. No, mira, una vez hicimos un viaje a restauración precisamente. Yo iba ahí contigo y no fui. Y Eso fue lo que te faltó, en helicóptero. Y Mozart y yo nos montamos en un helicóptero militar, ¿De aquí? abierto, sí. Ay, y ay, ay. pasamos por encima de Falcon Bridge. Yo que soy un defensor, es verdad, como dices, Julio, de la minería, me horroricé con lo que vi del otro lado de la loma. Precisamente donde está Loma Peguera, donde está la planta de molienda y de procesos de Falcon Bridge Dominicana. Si bien Falcon Bridge había reforestado, yo digo que la parte oeste, la parte del este, que es el otro lado de la loma, yo para situarme, creía que, oye, de alguna manera, no, hombre, no, ellos habían reforestado toda la parte que oeste, se la que veía. daba la autopista, Wow. y del otro lado se veían esos cráteres. Entonces, ¿qué me preocupó a mí más que todo, Julio, te confieso? Que estaba muy cerca del río Yuna. Sí, sí. Que esos hoyos y Podían causar No, y derrumbes. el derrame que hay de... ¿sabes? No, Claro. no derrama nada. Falcon Bridge lo que hace es que vuele con agua. No hay ningún derrame, Julio. Lo que hay es, mira, Falcon Bridge, No hay... nada, es decir, ningún químico. Espérate, en No el necesita- proceso de Falcon Beach no hay ningún No químico. se necesita nada. Oye, ¿qué es lo que hace Falcon Bridge? Falcon Bridge extrae el mineral, lo lleva a unos Deja molinos, un hoyo. a unos molinos gigantescos, usa agua, muchísima agua del río Yuna que nunca han pagado. Extrae cantidades enormes de agua del río Yuna, la meten al molino, muelen el material y ese material pasa entonces a los hornos de fundición. Y de ahí se sacan los famosos conos, eso ustedes lo han visto, de ferroníquel. Sí. No intermedia para nada ningún producto químico, para nada. Lo que hay es un consumo enorme de agua y un consumo enorme de electricidad.
Por eso Falconbridge tiene tres plantas térmicas De 80. de 62 megavatios cada uno, que casi siempre tenía dos encendidas y una en reserva, y consumía, para producir 80,000 libras de ferroníquel, tenía que tenerla prendida, porque en los procesos mineros tienen el problema de que no pueden parar nunca. Entonces tenían la tercera a tiro de G, por si alguna de las dos. Esa fue la que se incorporó al sistema Por ahí eléctrico. están las tres plantas. Por cierto, que Mitsubishi, después de 40 años, son Mitsubishi térmicas, procesan Bunker C. Falconbridge tuvo que hacerle el overall. ¿Cómo que dicen ustedes? Sí, El overall. Overhaul. Overall es el mantenimiento de Profundo. profundo. Sí. Le hicieron eso y la garantizaron por 40 años más. Wow. ¿Cuándo? Qué duradero. Hace como 10 años, mucho más de 10 años, antes de terminar el siglo pasado. Y se la garantizaron por 40 años. Una cosa sorprendente, porque son sólidas. Ahora habían cerrado ya la refinería, porque Falconbridge es uno de los proyectos mineros más complejos e interesantes. Falconbridge recibe el petróleo crudo en alta mar al lado de refinería dominicana de petróleo, en una boya especial que ellos tienen. De ahí la pasan un tanque gigantesco que hay al frente. Y ahí una bomba impulsora lo manda por un oleoducto subterráneo. Y tenía una refinería chiquita. De eso que iba a hablar. Y de ahí lo manda a Loma Peguera, que lo recibe entonces y lo pone a procesar en una refinería que procesaba 17,000 barriles diarios de son unas petróleo. inversiones enormes. Más de la mitad de la refinería dominicana de petróleo. Wow. El primer administrador era Temito Clemontá, ¿De qué? ¿La refinería? de esa refinería. Temito que la conoce al dedillo. Entonces, ahí se producía Bunker C para la Bunker, nafta y gasoil. Era autosuficiente, porque los camiones se alimentaban con su propio gasoil. El nafta, que lo usa para unos ¿cómo se llama? Circulares. Unos molinos, no, donde se mete el material para... Como centrífugo. Precipitadores. No, horno. Unos hornos giratorios que son potentísimos, que solo procesan nafta. Y entonces el Bunker C era para las plantas. Fíjate que era una cosa Muy bien específica. concebida. La nafta el gasoil y la gasolina para los camiones y el uso de la... Porque era una cosa de 3.500, 4.000 personas. Sí. Bien. Cerraron la refinería, la dejaron de usar, se dañó. Wow. Y lo de Americano Nickel, que son unos leones, cuando llegaron, dijeron, vamos a modificar la forma de cómo queman los hornos. Ya no usan nafta. Ya usan Pero están energía usando eléctrica. El oleoducto, no. No, ya no están usando eso. Entonces eso se ¿Y dañó. qué electricidad están usando? Camiones de Bunker C para la planta. Ah, para la planta. Sí. Y ya con esa electricidad ya ellos tienen. Por eso ha reducido Y se mucho los reforestó la costos parte que tú operativos. hablaste. Pero es una cosa preciosa, muy compleja. Costó 200 millones de dólares a finales de la década de los 60. Pero ahora eso, si tú fueras a hacer lo mismo, te cuesta 4,000 y pico de millones de dólares. Lo que costó. Lo que costó 200 millones de dólares. Para que tú veas cómo han cambiado los costos Ajá. Sí. de cualquier planta industrial. Bien, y además de las cosas modernas, que todo ahora cuesta mucho. Tú pasas No, por y una que son finca, equipos, me imagino, tienes que también. pagar derecho de uso. Tú le ibas a cobrar derecho de uso a Balaguer, del suelo. Imagínate lo que hizo de Andino con el metro, que no le pagó a nada. Y usó todo y tiró su cosa. Mira, yo creo que no se le debe contener por más tiempo la licencia a Gold Quest. Es una barbaridad. Creo que los inversionistas de Americano Nickel debieran merecer el reconocimiento del gobierno, que agarraron una instalación que nadie quería, que parecía orientada a que el Estado la recibiera para nada, porque no podía hacer nada con ella, y la han convertido en una cosa eficiente, que deben también aprobarle la explotación, claro, previa aprobación de un proyecto concreto de manejo ambiental, de todo lo que sean los residuos,
de extracción en Loma Miranda. En Loma Miranda solo procesarían 400 hectáreas, intervendrían. El resto quedarían sin tocar. Por cierto, boscosa. ¿Y sabe por qué Loma Miranda tiene una tremenda población boscosa? Porque es de Falcon Bridge. Si fuera de otra gente, ya estuvieran abajo los árboles, estuviera llena de conuco, maltramados y de vaca, etcétera. Pero ahí está. ¿Qué podemos hacer? Porque es de Falcon Bridge, está preservada como una fuente, como un bosque. Pero eso no se conoce, Pedro. Entonces, nosotros los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para estar más tranquilos en que lo que se hará debe ser lo correctamente para nuestro medio ambiente? Fortalecer al medio ambiente, hacerlo un verdadero ministerio. No lo es. Con muchos técnicos. Ay, no me hable de eso, por favor. Tú no puedes llevarte un ingeniero agrónomo a ser ministro de medio ambiente. Eso es otra cosa. Pero había un abogado. Como ha pasado. Había un abogado. Ahí ha pasado todo. Por ahí ha pasado todo lo que tú te imaginas. Hasta un doctor en medicina fue ministro de medio ambiente. Eso no tiene que ver. Pero no hay problema. Un historiador fue que fundó el Ministerio A de veces Medio hay, pero un historiador. No tiene nada que ver si se asesora, si lleva los recursos técnicos profesionales calificados. Claro. Es verdad. Yo creo que lo han hecho. Pero no, ninguno lo ha hecho. Entonces tú no puedes cambiar un médico, un historiador por un médico. Ahí ha habido historiadores, sociólogos. Y por ahí han pasado todos, si tú no llevas un contingente profesional que te acompañe y cambie la imagen y la capacidad operativa de la entidad. En cuanto a lo que recibimos económicamente, Pedro, ¿cuáles deben ser nuestras aspiraciones como país? Mira, una de las cosas que reconocen los países mineros del continente es que la República Dominicana ha sabido sacar provecho de las negociaciones con las empresas mineras que invierten en el país. Aquí no menos de un 50% de participación tiene el Estado en cada una de las minerías. Es más, en el caso de Barrick Gold es un 56%. Y en el caso de Falcon Bridge también está por encima del 50%. Entonces, ese no es el problema. El problema sí es remediación ambiental, lo que preocupa a Julio. Sí. Porque es verdad que si tú no comprometes a Americano Nickel a la que recoge esa deuda que se quedó de la primera explotación de Falcon Bridge, la que da al lado al río Yuna. Pero si ha remediado eso. Yo no sé, eso es lo que digo, que yo ahora mismo, hace muchos años que yo fui en helicóptero y vi esa cosa alarmante. Pero toda explotación necesita una supervisión y de un Estado fuerte, pero además de un Estado capaz. Claro, que conozca su trabajo, las dos y cosas. Que conozca el compromiso, que esté bien asesorado, que pague bien a sus técnicos, para que se sientan apoyados para hacer labor de supervisión. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es interesantísimo este tema. Tenemos que conocer más sobre minería porque indudablemente también es verdad lo que dice Pedro. Muchas veces se protesta por protestar por algo y no vamos a decir, con los elementos importantes, válidos, para realmente hacer estos requerimientos que necesitamos. Gracias, Pedro. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta nuestra próxima entrega.